Hoy concluimos nuestra serie Hacedores de la Palabra, hermanos, donde el Señor nos ha llevado a meditar acerca de vivir una fe práctica. El cristianismo es eso, hermanos, es vivirlo prácticamente, llevarlo por obra. Estamos en el capítulo 5 de Santiago, versículos 19 y 20, hermanos. Vamos a leerlos en esta ocasión todos juntos, hermanos. Santiago capítulo 5, verso 19 y 20. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, Padre. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para comprender y entender lo que hoy tienes para nosotros, Señor. Señor, son verdades muy importantes para el buen caminar del creyente, pero también verdades importantes para la unidad de tu iglesia, Señor. Padre, que podamos dejar de enfocarnos solamente en nosotros y que podamos voltear nuestra atención también, Señor, hacia nuestro prójimo, hacia los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo en este tiempo de estudio, Señor, de escuchar tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a tomar asiento, hermano. En este último capítulo de la epístola de Santiago, hermanos, el Señor por medio de Santiago ha pedido a los creyentes, hermanos, que seamos pacientes. En este capítulo 5 se ha hablado de la paciencia de aquellos que estaban sufriendo por la persecución. Parafraseando, es como si Santiago les dijera: sé que están sufriendo porque han tenido que dejar sus casas, han tenido que dejar sus trabajos, incluso sus familias. Es como si Santiago estuviera diciendo a los creyentes que por la persecución están sufriendo injusticias. Injusticias aún de los propios ricos que los oprimen abusando de ustedes, siendo injustos, aún con los salarios del creyente. Es como si Santiago les dijera: hermanos míos, el Señor viene pronto. Oye, tengan paciencia como el agricultor, aquel agricultor que espera la lluvia temprana y tardía. Es como si Santiago estuviera diciendo a los creyentes: resistan también con firmeza en el tiempo de aflicción. Tomen el ejemplo de Job, que en medio del sufrimiento él se sostuvo firme y fiel al Señor. Y recuerden, dice Santiago, que al final el Señor mostró su compasión y su misericordia para con él. También en este capítulo 5 Santiago dice a los creyentes que en su aflicción oren al Señor. En su alegría canten alabanzas a Dios. En su debilidad llame a los ancianos para que oren por él. Porque digo, la oración ferviente de una persona justa tiene poder. Y si ha cometido pecados, estos pecados les serán perdonados. También nos dijo Santiago en el capítulo 5, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean restaurados. También Santiago nos dijo en este capítulo, hermanos, que tomáramos el recuerdo de Elías, que oró fervientemente para que no lloviera durante 3 años y medio, pero también oró para que la sequía terminara y hubo lluvia. Ahora, hermanos, Santiago en la parte final de su carta alimenta a los creyentes
que tienen verdaderamente la fe salvadora. Y los alienta, hermanos, a una labor importante, a ayudar a aquellos hermanos que se han apartado de la verdad. Santiago aquí habla de la responsabilidad de rescatar a aquellos que se han desviado. Habla de enfocarnos en las necesidades, hermanos, de los demás. Y no solo en nuestros propios problemas. Eso, hermanos, es mostrar amor. No el amor del mundo. Porque el amor del mundo es egoísta. El amor del mundo, las personas aman o tratan bien a quien lo merecen. El amor que debemos mostrar nosotros como creyentes es el amor ágape, el amor incondicional. De tratar bien a los demás aunque tal vez nos hayan ofendido. Tal vez no lo merezcan, pero es el amor que debemos mostrar como creyentes. El amor del creyente es el amor bíblico, el que no busca lo suyo, el que se sacrifica por amor de los demás. Por eso, hermanos, el título de esta enseñanza el día de hoy es ayudando al hermano extraviado. Y aquí el día de hoy, hermanos, en estos dos versículos, vamos a ver tres aspectos importantes que nos alientan a ayudar al que se ha apartado de la verdad. Tres aspectos importantes que nos van a alentar a prestar esa ayuda a quien se ha apartado de la verdad. Es por eso que vamos a ver el peligro, vamos a ver el deber y vamos a ver el rescate. Reitero, vamos a ver el peligro, vamos a ver que hay un deber, pero también que hay un rescate. El peligro, hermanos, el extravío de la verdad. Verso 19, Santiago 5, 19. Y dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, una pausa ahí. Si alguno de vosotros, y inicia Santiago, hermanos, en la versión de la Biblia de las Américas dice, hermanos míos, adelfos. ¿Por qué? Porque se está dirigiendo a creyentes, a todas esas personas que son cristianas, a una comunidad de creyentes, hermanos, como aquí. A ellos se dirige diciéndoles, hermanos míos, y les dice, si alguno entre vosotros, ¿sí? Una oración condicional, si alguno, hermanos, entre vosotros, y dice algunos. Santiago ya ha mencionado esta expresión, si alguno. Ahí en Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. Y aquí dice, si alguno entre ustedes, ¿qué? Dice, se ha extraviado. Esta palabra es importante el día de hoy para entender la enseñanza, hermanos, porque viene del griego planeo. Significa, extraviarse significa apartarse, significa engaño, significa desviarse, significa ser seducido. Alguien, hermanos, que se ha extraviado, que está vagando de una manera errante, como si estuviera sin rumbo. De tal manera que Santiago está diciendo, hermanos míos, si alguno entre la comunidad de creyentes se ha extraviado, está divagando errante, se ha dejado seducir. Y es interesante que esta palabra extraviado, hermano, viene como mencioné de planao. Planao, de donde viene la palabra planeta. Y tiene sentido, hermano, porque los antiguos observaban el cielo en nocturno, en la noche, para hacer mapas para describir la bóveda celeste, el cielo, y notaban que ciertos planetas planao, que ciertos planaos no seguían una órbita regular, por lo que les llamaron planaos, es decir, andan vagando.
andan extraviados, errantes. Eso significa la palabra extraviado. De ahí viene el sentido de haber sido engañado, de desviarse, andar sin rumbo. Parafraseando esto, hermano, es como si Santiago dijera: hermanos míos, si alguno entre ustedes se ha extraviado o ha caído en engaño o se ha dejado seducir y lo ha llevado a extraviarse. ¿Extraviarse de qué? De la verdad. Dice ahí Santiago, de la verdad. Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Hermanos, ¿qué es la verdad? Mucha gente puede decir tener la verdad. Pilato cuestionó sarcásticamente a Jesús cuando Jesús le dijo que él hablaba verdad. Vamos a Juan 18:37 a recordar esto, hermanos. Hablando acerca de qué es la verdad, hermanos. Está hablando Santiago, extraviarse de la verdad. Juan 18:37, recordemos que está el Señor Jesucristo delante de Pilato. Juan 18:37 dice: le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de ¿qué, hermanos? De la verdad. Todo aquel, escuche, que es de la verdad, ¿qué hace, hermanos? Oye mi voz. Él vino a dar testimonio de la verdad, y él afirma, Jesucristo, que todo aquel que es de la verdad oye su voz. Dice el verso 38. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y sabemos que el versículo dice que salió al pueblo a decirles que no encontraba pecado o falta alguna en Cristo. Recordando un poco en ese contexto acerca de qué era la verdad, que dice Jesús: yo he venido a dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye lo que yo digo, oye mi voz. Hermanos, la verdad es Jesucristo. La verdad es Jesucristo, porque Él dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad es Cristo, hermano. La verdad es Cristo, lo que Él enseñó, lo que Él habló. La verdad es todo lo que Cristo representa y enseña en su palabra. Porque su palabra es verdad. Es verdad, hermano. Es decir, hermano, dice Santiago: hermanos míos, si alguno entre ustedes que se haya apartado de la verdad, que se encuentre divagando en su vida, que se haya desviado del buen camino, es decir, que se haya desviado de Cristo. Y Santiago aquí, hermano, hay que aclarar, no se está refiriendo a la apostasía en su plenitud. Es un tema importante, hermanos. Hay muchos comentaristas que afirman que esta porción hace referencia al no creyente. Sin embargo, lleva el contexto, hermanos. Estamos hablando de la congregación y él habla y diciendo: hermanos de entre ustedes. Sabemos que hay trigo y hay cizaña, pero en el contexto del cual viene a esta porción, estos últimos dos versos, hermano, se está hablando de si alguno hubiese pecado, sus pecados le serán perdonados. En ese contexto es en el que venimos. Reitero, hermanos, Santiago aquí no se está refiriendo a la apostasía. No se está refiriendo a la apostasía completa y permanente de aquellos que un día aparentemente entregaron su vida a Cristo. No se está refiriendo a ellos, hermanos. No se está refiriendo a aquellos que aparentemente le seguían, que se congregaban, tal vez, que estaban de acuerdo con las verdades de la Escritura, con aquellos que reconocían que la salvación solo es por fe en Cristo, pero que un día estos que reconocían todo esto se dejaron seducir por sus pasiones y las seducciones de este mundo. Ellos apostataron, es decir, se apartaron, escuche,
definitivamente del camino de Cristo, mostrando así que nunca fueron de Él. Esa es la apostasía, hermanos. Estar en el camino de Cristo, en la verdad que es su palabra, y un día apartarse y no regresar al camino de la verdad que es Cristo y su palabra. Esa es la apostasía. Pero aquí Santiago, hermanos, se refiere a alguien que se ha dejado arrastrar, ya sea por sus pasiones o tal vez que fueron seducidos por lo que el mundo caído ofrece. Escuche, por favor. Si como creyentes, hermanos, descuidamos nuestra comunión con Dios, descuidamos nuestro tiempo de oración con Dios, descuidamos el meditar en la palabra de Dios, en esa condición, cualquier creyente puede caer en hacer caso a sus pasiones, a ser seducido por los placeres del mundo, a alejarse y extraviarse de la verdad que es Cristo, hermanos. Hay un peligro ahí inminente. ¿Qué condición verdaderamente peligrosa es esa, hermanos? Empezar a apartarse de la comunión con Dios, de la oración, con su palabra. Es un peligro, hermano, para todo creyente. En esas condiciones de descuido espiritual, hermano, cualquier creyente podría tropezar y alejarse de la verdad de Dios. Reitero, qué peligro es esto, hermano. Peligroso para nosotros. Porque se cae en el peligro, y el peligro es rechazar la voluntad de Dios, hermanos, y actuar en contra de ella, ya sea de manera voluntaria o siendo engañado por otros, siendo influenciados por otros. La persona, el hermano, se puede ir desviando del camino de la santidad, hermanos, si está descuidando su comunión con Dios. Y se va desviando de ese camino tal vez a causa de sus dudas, puede venir desánimo por diferentes aflicciones que pueda estar pasando, o quizás debido a pecados en su vida. Hay una advertencia importante aquí, hermanos. El pecado es algo muy serio. No se puede jugar con el pecado, hermanos, porque las consecuencias son demasiado peligrosas. El extravío y apartarse de la verdad realmente es un grande peligro. Ahora, ¿qué debemos hacer, hermano, cuando vemos a un creyente, a algún hermano desviarse de la verdad, hermanos? En primer lugar, el contexto nos dice qué hacer. Ya lo estudiamos hace 8 días, es orar por él. Orar por el hermano, por la hermana. Pero también, hermano, debemos ayudarlo. Cuando alguien de entre nosotros se haya desviado de la verdad, nosotros como creyentes tenemos una importante responsabilidad, hermanos, ante Dios, de ayudar a esa persona. Y hay dos maneras de responder a esto. Una de ellas es responder con indiferencia y decir, pues el hermano o la hermana anda mal, hay que se las arregle solo. ¿Para qué anda apartándose? ¿Para qué está en pecado? Ay, que Dios trate con él. Eso, hermanos, es algo incorrecto. Eso es ignorar la necesidad que tiene algún hermano en la fe. No es el actuar correcto, no es el actuar que el Señor nos enseña y nos demanda como una responsabilidad para nosotros. Esa es una manera de responder a la necesidad de un hermano que se aparta. O bien respondemos así, o por obediencia y gracia, vamos a Él, le aconsejamos, le recordamos la palabra de Dios, le recordamos el amor de Cristo, le confrontamos en amor para que se arrepienta si es que está en algún pecado. El olvidarse del hermano que está en pecado y se ha apartado de la verdad no es una opción a seguir para nosotros, hermanos, como creyentes.
Más bien tenemos una responsabilidad, y aquí llegamos a nuestro segundo e importante aspecto, hermanos, que nos alienta a ayudar al hermano cuando se ha apartado de la verdad. Ya vimos el primero. El primero es el peligro, es decir, el extravío de la verdad. Hay un tremendo peligro, hermano, ahí. Y número dos, el deber. Esto es algo muy importante, hermanos. Cada creyente debemos ser instrumentos en las manos de Dios para ayudar a los demás. Quiero repetirle esto. Todo creyente debe ser instrumento en las manos de Dios para mostrar ayuda, para mostrar apoyo, aliento a un hermano que pudiera llegar a estar en una situación de lejanía del Señor. Retomo el verso 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace, ¿qué, hermanos? Volver. Otra vez, alguno. Si alguno de entre vosotros como creyentes, dice Santiago, le hace volver, esta palabra volver es hacer a alguien que dé la vuelta, hacer a alguien que se revierta del camino por donde va, hacerlo regresar al camino, hermanos. En este caso, el camino de la verdad, el camino de Cristo y su palabra. El pecador aquí es un creyente, hermanos, y no un incrédulo. El pecado en la vida de un creyente, en cierto sentido, si meditamos en esto, hermano, es peor que el pecado en la vida de un incrédulo. Porque la vida de un incrédulo se espera y es de continuo solamente que el pecado. Pero en la vida de alguien que conoce a Cristo, el Señor no espera que estemos continuamente pecando. Por eso es peor en la vida de un creyente caer en pecado. Dios espera que sus hijos le obedezcan, que obedezcan su palabra, ¿no es cierto? Las consecuencias de alejarse de la verdad, hermanos, son serias. Sin embargo, en un momento dado, por la ayuda de los hermanos, por su perseverancia al recordarle a aquel hermano el camino del Señor, ese creyente que se desvió, hermano, regresa a la verdad, regresa convencido de lo que el Señor ha hecho en su vida, y regresa y retorna al camino que había abandonado en cierto momento. Meditemos en esto, hermanos, y tomemos como ejemplo a Judas Iscariote. Este hombre fue llamado por Jesús, ¿no es cierto? Para ser su ¿qué? Su discípulo, para seguirle a él. Y Judas Iscariote le siguió, escuchó la sana doctrina, hermanos. Imagínense nada más a quién escuchó. Escuchó sana doctrina del más grande predicador jamás existido, Jesucristo, hermanos. El propio Jesucristo escuchó la doctrina. Si usted recuerda, quienes escuchaban hablar a Jesús se maravillaban, se admiraban de su doctrina. Y dice la Escritura, porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad. Dicen las Escrituras que aquel que escuchaba a Jesús se maravillaba de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús. Hasta se extrañaban, se maravillaban y se extrañaban. Dicen, ¿qué no es este el hijo de José el carpintero? Judas Iscariote, hermanos, siguió a Jesús, le sirvió, caminó con él, fue enseñado por él, hermanos. Pero un día dio cabida al pecado en su corazón y comenzó a extraviarse, a divagar, a apartarse del camino que es Jesucristo. Se dejó seducir por las pasiones, hermanos, por la codicia, por algunas monedas de plata.
Y se apartó cada vez más y más y más. Y no volvió. Judas Iscariote no volvió al camino de Cristo. Por eso apostató. Escuche, hermano, por favor. Un verdadero creyente, si llega a descuidar su comunión con Dios y su santidad, puede caer en pecado, alejándose momentáneamente de la verdad que es Cristo. Pero como es un creyente verdadero, hermano, tarde o temprano va a regresar al camino del Señor. Un creyente genuino. Judas, hermanos, aunque caminó, ya lo mencionamos, y sirvió a Cristo, apostató porque nunca fue un verdadero creyente. Y apostató porque no regresó al camino verdadero que es Cristo. ¿Y sabe qué pasó con él? Se perdió para siempre. Un verdadero creyente, hermanos, una mujer de Dios, un hombre de Dios, no puede abandonar al Señor para siempre. El Señor lo sostiene, la salvación no se pierde. Nada podrá separarle del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Un verdadero creyente no apostata para perdición, hermanos. Porque es Dios el que lo sostiene. Porque es Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz lo que le ha dado libertad. Por eso, hermanos, el alejarse de Cristo, de la verdad, es algo muy serio. Un verdadero creyente podrá caer en pecado, pero no se alejará para siempre o permanentemente de Cristo. ¿Queda claro esto, hermanos? Es muy importante. Porque hay predicadores o predicaciones, hermanos, que hacen creer que un cristiano verdadero puede alejarse permanentemente de la fe. No había salvación. No había salvación en alguien que se ha alejado permanentemente, hermanos. Un verdadero creyente, reitero, podrá caer en pecado, pero no se va a alejar permanentemente de Cristo ni de su verdad. De tal manera, hermanos, que si hay alguien entre vosotros que un día descuida su vida espiritual, se extravía, se aparta del camino de la verdad que es Cristo, el deber de actuar, hermanos, de nosotros es ir con el hermano, ir con la hermana. El deber de nosotros es ser ese instrumento de Dios para ayudar a otros y buscar al hermano caído y recordarle la gracia de Cristo, recordarle la misericordia de Cristo y recordarle, hermanos, el poder de Cristo, recordarle que solamente Dios, el Señor, puede perdonar pecados si es que esa persona está en pecado. Amén, hermanos. Aquí llegamos a nuestro tercer aspecto importante de estos dos versos que estudiamos estamos estudiando el día de hoy, hermanos. El rescate. Recuerden que estamos viendo tres aspectos importantes que nos alientan a ayudar al que se ha apartado de la verdad. Ya vimos el primero, hermanos, fue el peligro del extravío o de extraviarse de la verdad. El segundo, Santiago nos habla que como creyentes tenemos un deber, el deber de ser esos instrumentos de Dios para ayudar a otros que se encuentran apartados, hermanos, de la verdad, como lo dice Santiago. Y número 3, hermanos, el rescate. En el rescate hay bendiciones, hermano, al obedecer ese deber de ser instrumento. Santiago 5:20.
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Es importante, hermanos, que procuremos ganar a los perdidos, por supuesto, es un mandato de Dios, pero también es importante, hermanos, restaurar a los hermanos que se han apartado del camino de Cristo. Si un hermano peca contra nosotros, hermanos, hablando por ejemplo de Mateo 18, que es disciplina, debemos hablar con él, ¿no es cierto? Hablar con él en privado y buscar la manera de arreglar las cosas, de arreglar el asunto, el problema. Si él nos escucha, ¿qué dice la Escritura? Que le hemos ganado, ¿verdad? En Mateo 18, 15. Que le hemos ganado. Y es tan importante ganar a los salvos, hermano, como a los perdidos. No estamos descartando esa parte, esa encomienda de Dios. Si queremos ayudar a un hermano que se ha extraviado de la verdad, debemos tener una actitud, hermano, escuche, de amor. Una actitud de amor por el hermano o la hermana. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vamos a 1 de Pedro 4:8, por favor. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened otra vez entre vosotros ferviente, ¿qué? Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, hermanos, los pecados del restaurado, no de quien está restaurando, del que está siendo restaurado, son cubiertos de alguna manera, así lo decimos, como si un velo se colocara sobre ellos. Y ese hermano o hermana va a poder seguir avanzando nuevamente al ser restaurado por el camino que lleva hacia la madurez espiritual. Cada creyente, hermano, usted y yo, un servidor, debemos ser ese instrumento que Dios usa, hermano. Ese instrumento en las manos de Dios, cuando por amor compartimos la palabra a los perdidos, pero también ser esos instrumentos de Dios cuando por amor al hermano extraviado le buscamos, le recordamos del amor perdonador de Dios. Es una tarea importante para la iglesia. Dios es el único, hermanos, que puede perdonar pecados, pero usa a sus hijos como instrumentos para reconciliarlos con el Padre. Vamos a 2 Corintios 5, 18 al 20, por favor. 2 Corintios 5, 18, hermanos. Hablando acerca de la reconciliación, Pablo habla acerca del ministerio de la reconciliación, de reconciliar a los hombres con Dios. 2 Corintios 5, 18. ¿Estamos ahí? ¿Sí, hermanos? Dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo, y nos dio el ministerio, el servicio de la reconciliación. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿Qué nos encargó, hermanos? La palabra de la reconciliación, dice Pablo. Y vea lo que dice en el verso 20. Así que somos embajadores en nombre de quién, hermanos? De Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué, hermanos? Como si Dios rogase por medio de nosotros que la gente se reconcilie. ¿Con quién? Con Dios. Con Dios. Ahí
estamos nosotros, hermanos, como instrumentos de Dios. El apóstol Pablo lo acaba de afirmar ahí, como si nosotros tuviéramos, hermanos, que rogar a las demás personas que se reconcilien con Dios, reconciliados con Dios, y hacerlo en el nombre de Jesucristo. Y hay algo bien importante, estamos hablando de ser esos instrumentos que Dios usa para que otras personas vengan, hermanos, a ser reconciliados con Dios. Pero ve ahí 2 Corintios 5:17, hermanos, un versículo que todos conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por algo ese versículo, después de ese verso, está toda esta porción de la reconciliación. El Señor primero nos rescata, somos nuevas criaturas, hermanos, y como dice Pablo, somos embajadores en el nombre de Cristo. Cuando vayamos a evangelizar, hermanos, esto es lo que vamos a hacer. Como si por medio nuestro el Señor rogara a las demás personas, reconciliados con Dios. La enseñanza de Santiago, hermanos, en estos últimos 2 versículos de su carta, nos exhorta a ayudar a la restauración del hermano o la hermana que haya caído en pecado, apartándose, reitero, de la verdad que es Cristo y su palabra. Si así hacemos, hermanos, como iglesia de Cristo, estaremos obedeciendo la voluntad de Dios. Amén. Y en la obediencia, hermano, el creyente, nosotros estaremos demostrando que pertenecemos. Nuestro mensaje de hoy es un tanto corto, hermano, un poco no tan usual como lo venimos haciendo con estos versos, pero Dios nos está dejando cosas importantes por hacer, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versos 4 y 5. ¿Lo tienen? Estamos, hermano, hablando de obedecer la voluntad de Dios. Si somos esos instrumentos que Dios usa para reconciliación del hermano caído. Y escuchen, el que dice, ¿qué dice? Yo le conozco. ¿Usted conoce a Dios? Si usted dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, en tal es que, hermanos, es un mentiroso y la verdad entonces no está en él. Escuche, hermano, muchas personas dentro de las iglesias cristianas se dicen conocer a Dios, dicen conocer a Cristo, dicen conocer su palabra, hermanos, pero no viven como Él ordena, no viven obedeciendo sus mandatos. Dice aquí en 1 Juan 2:4 que el que dice yo le conozco y no guarda, es decir, no obedece sus mandamientos, no los tiene como aquel que se congrega, aquel que canta alabanzas, aquel que se dice ser creyente, pero que no obedece la palabra de Dios, hermanos, no es alguien verdaderamente creyente. Se está engañando, está hablando mentira. Dice el verso 5, hace un contraste aquí. Pero el que guarda su palabra, es decir, el que la obedece, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que, ¿qué, hermanos? Que estamos en Él. Alguien puede hablar, decir Cristo es mi Señor, pero no obedecer su palabra. Esa persona está en la mentira, hermanos. Está viviendo una mentira. Pero el que guarda su palabra, el amor de Dios, Dios ha trabajado en él, en ese perfeccionamiento para llevarlo a la madurez. Entonces sí, en esa persona puede decir, sabemos por nuestra conducta, por guardar su palabra, que estamos en Él. El que está en Cristo, nueva criatura es, hermanos, y obedece los mandatos de Dios. Como creyentes, hermanos, como iglesia, tenemos una encomienda: cuidarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, buscarnos unos a otros, para así hacer evidente algo, hermanos.
que verdaderamente conocemos el amor de Dios. Que el amor de Dios está en nosotros. Y que si conocemos el amor de Dios vamos a poder amar ¿a quién? A nuestro prójimo, hermanos. Mostrando que en nosotros el amor de Dios, como lo leímos, se ha perfeccionado. Vamos a concluir, hermano, con lo siguiente. Con estos dos últimos versículos, hermanos, estamos concluyendo esta hermosa carta de Santiago. Han sido, hermanos, 25 enseñanzas, 25 domingos en los que nos hemos reunido a glorificar el nombre del Señor, a escuchar su palabra, a ser edificados, a ser también confrontados, a ser enseñados. 25 enseñanzas en donde el Señor nos ha mostrado que quién es el verdadero creyente. ¿Cómo vive un verdadero creyente? ¿Cómo vive alguien que tiene la fe verdadera? Que tiene la fe salvadora. Santiago, a través de toda su carta, hermano, ha mostrado cómo es la vida de alguien que sigue a Cristo. Y podemos resumirlo de esta manera. El que verdaderamente tiene la fe salvadora es hacedor de la palabra. Vive la palabra. Vive la palabra en su vida, en su matrimonio. Como ciudadano, como vecino, como padre, como esposa, como hijos. El creyente genuino vive la palabra porque es un hacedor. Ya no nada más de labios. Ya no nada más de decir soy creyente, sino que tienen una vida que da testimonio que en verdad conoce a Dios. A eso nos ha llevado Santiago, hermano, a lo largo de todas estas enseñanzas. Pero también Santiago escribió su carta, hermanos, para confrontarnos. Dios ha permitido que en esta congregación meditáramos en estas 25 enseñanzas acerca de cómo es la vida que agrada a Dios, para confrontar nuestra vida, para que examinemos nuestra vida a la luz, hermanos, de lo que Santiago enseñó, para mostrarnos, reitero, cómo vive un creyente que tiene la fe verdadera. Hermanos, a lo largo de estos 25 domingos, el Señor nos ha puesto enfrente a su palabra como un espejo para ver cómo está nuestra vida. Para ver si en verdad, hermanos, estamos viviendo como creyentes, como lo que decimos ser. Vernos al espejo de la palabra de Dios. A manera de recuento breve, voy ir avanzando, hermano, en lo que a lo largo, reitero, de estos 25 domingos el Señor nos ha permitido estudiar. Vamos a pasarnos una vez más por el espejo de la palabra para ver cómo está nuestra vida, la de cada uno de nosotros. Y califíquese usted mismo, hermano. Hágalo con honestidad delante de Dios. Califíquese usted mismo para que sepa si está en la fe verdadera, viviendo como un creyente verdadero. Santiago nos habló, hermanos, acerca de que el creyente verdadero busca la sabiduría. ¿Cómo está nuestra vida en esta área? En verdad, siempre antes de tomar una decisión, vamos a Dios, buscamos sabiduría. Somos cortos de entendimiento, al menos hablo por mí, hermano, y soy en ocasiones muy torpe para tomar decisiones. Pero yendo a Dios, orando a Dios, buscando su rostro, hermano, el creyente genuino, hermano, se goza en la tribulación. No porque la tribulación nos duela, porque duele. Porque nos entristece en ocasiones.
porque afecta nuestra vida. No es gozarnos en el dolor, es gozarnos en lo que Dios hace a través de su palabra, hermanos. También Santiago nos dijo algo crucial, hermano, crucial, muy importante. El creyente verdadero es un hacedor de la palabra. Vive en cada momento de su vida guiado por la palabra y en obediencia a la palabra de Dios. Porque no es tan solo alguien que viene, que escucha y se va y no pasa nada en su vida. Una vida así va a seguir siendo la misma vida, así pasen 10 años, hermano. El creyente verdadero no. El creyente verdadero está siendo transformado cada que es expuesto a la palabra de Dios. Y la recuerda y se esmera, se esfuerza para llevarla por obra, porque es un hacedor de la palabra. Quien no es hacedor se engaña a sí mismo. Se engaña pensando que es un creyente sin serlo, porque así dice la palabra, lo estudiamos. Engaña, quien no es hacedor se engaña a sí mismo. Un verdadero creyente, hermanos, no hace acepción de personas. No trata mejor a las personas que por su apariencia física, porque están más preparadas, más cultivadas, porque tienen una mejor posición económica. El verdadero creyente no hace acepción de personas y trata a todas por igual, incluso las considera más que a uno mismo, ¿no es cierto? El verdadero creyente, también nos instruyó Santiago, muestra su fe salvadora mediante sus obras, hermano. El creyente verdadero, por su manera de vivir, va a mostrar que está en Cristo, que conoce a Cristo, que ama al Señor, que ha sido ya salvo. Es como un fruto. Esas obras no son para salvación, son el fruto que muestra que verdaderamente ha entregado su vida a Cristo. ¿Cómo están sus obras? ¿Cómo están mis obras, hermano? ¿Cómo está nuestro actuar diario, nuestro caminar diario? Eso va a mostrar si somos verdaderamente creyentes, cristianos genuinos. El verdadero creyente, aprendimos, se esfuerza por controlar la lengua. Hermanos, vimos una enseñanza de esto. ¿Cómo está lo que expresamos? ¿Qué emana de nuestro corazón cuando hablamos, hermanos? El verdadero creyente se caracteriza, hermano, por tener un control de su lengua, por hablar lo correcto, porque sea bendición y no maldición lo que sale de los labios de aquel que teme al Señor. ¿Cómo estamos en esa área de nuestra vida? ¿Qué es lo que hablamos, hermano? ¿Cómo nos conducimos en nuestro hablar cuando no estamos en la iglesia? Porque pues en las iglesias toda la gente habla el lenguaje cristiano, ¿no? Aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga, bendiciones, hermano. Y en casa, en el trabajo, cuando alguien nos hizo enojar o tal vez al manejar, ¿qué sale de tu boca? Porque eso es lo que tenemos en nuestro corazón, hermanos. Eso es lo que hay dentro de nosotros. Y que da evidencia si en verdad conocemos al Señor. Decía Santiago, no es posible que de esta boca con que la gente alaba a Dios como lo hicimos, salga maldición para los hombres que son hechos y son creados a imagen y semejanza. ¿De quién, hermanos? De Dios. Aunque te hayan aventado un carro, hermano. ¿Es usted creyente? Aquí está el espejo de la palabra. Califíquese. Califíquese, por favor. Dios me llevó a predicar esta carta, hermano, para ser confrontados, usted y yo también, para saber si estamos en la fe genuina. Porque de eso depende dónde usted va a pasar la eternidad. Ahí radica la importancia de todo lo que el Señor nos ha enseñado, hermanos.
dónde usted va a parar en la eternidad. Santiago nos habló del hablar, de la lengua. La lengua bendice a Dios, no maldice a las personas. Un creyente genuino va a mostrar la sabiduría, como lo dijimos al principio, la que viene de Dios, la que Dios le comunica, no una sabiduría terrenal, hermano. No va a querer resolver la vida de su matrimonio, de sus hijos, de su trabajo con un entendimiento meramente terrenal, sino va a ir a Dios. ¿Y sabe por qué por qué va a ser evidente una sabiduría celestial y no terrenal? Porque aprendimos que, como lo dice Santiago, la sabiduría terrenal es animal y ¿qué más? Y diabólica. Nosotros vamos al Padre para pedirle la sabiduría que bendice, hermanos, la que viene de lo alto, la cual es pacífica, es amable y además es benigna. ¿Cómo resuelve usted sus problemas? La sabiduría terrenal no es la correcta. La sabiduría de Dios es llena, además de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, si usted lo recuerda, y aprendimos que tampoco la sabiduría de Dios es o nos da hipocresía. No es así. Es pacífica, amable, benigna, que muestra misericordia. Algo muy importante, hermano, escuche por favor. Aprendimos a lo largo de esta carta, que es la palabra de Dios, que el Señor nos confrontó con nuestra manera de vivir en muchas áreas, como lo estamos viendo, pero también hay una aseveración muy importante que espero que quede grabada en su corazón. El que se constituye amigo del mundo, hermano, el que es amigo del mundo, el que tiene amistad con el mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. El hijo de Dios, la hija de Dios no puede tener amistad con el mundo. No puede tener amistad con las pasiones del mundo. Lo decíamos temprano con los hermanos que estamos aquí estudiando. Hermanos, tenemos que ser la diferencia. Tenemos que ser luz en medio de un mundo de tinieblas. La vida de un creyente, de un hijo o hija de Dios, se nota, se debe de notar perfectamente, hermanos, a la vida que lleva el mundo. Y les decía en la mañana, hermanos, hay creyentes o hay personas, mejor dicho, que se congregan, pero hablan como el mundo, viven como el mundo, se divierten como el mundo, hacen las cosas del mundo. ¿De quién son? Viven de tal manera que no ve la gente una diferencia. En su vida debe de haber una diferencia, hermano. Una diferencia cabal y tremenda. De inicio, porque el Espíritu Santo mora en nosotros como creyentes. Y Él es nuestra guía. Debe usted de marcar diferencia en esta sociedad. Si usted está casado, su matrimonio debe ser luz en medio de este mundo, hermano. Sus hijos deben ser luz, aun aunque sean pequeños. Sí, hay que corregirlos, hay que enseñarlos, pero deben de llevar una vida que se vea que la palabra de Dios, hermano, está haciendo algo en su vida, que se están instruyendo a su edad, pero hay fruto, hermano, porque es la palabra de Dios la que se les enseña. Cuidado, por favor, hermano. Cuidado, por favor, de toda su vida, de todo lo que hace, a dónde se dirige, cómo se divierte, cómo habla, con quién comparte su vida, cómo la comparte. Porque si ellos saben que usted se congrega y hay un testimonio incorrecto, hermano, va a hacer que el incrédulo vitupere, hable mal de reunirse, hable mal de la iglesia y hable mal de Cristo y diga eso, mira, vive igual, lo peor que nosotros. Cuidado con ello, hermano.
El verdadero creyente no toma decisiones por sí mismo a la ligera y precipitadas. El verdadero creyente depende de Dios, hermano. Y antes de planear y decir, y me cambiaré de casa, y me cambio de congregación, y me cambio de trabajo, y me cambio de ciudad, etcétera, 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 me cambio de carrera en la universidad, cualquier decisión antes de ir y decir, iremos y ganaremos y traficaremos, nunca, el creyente genuino nunca va a olvidar algo, hermano. Se va a acordar que solo podemos hacer esto y aquello, solo si Dios quiere. El verdadero creyente siempre va a tomar en cuenta a Dios y va a estar consciente de la soberanía de Dios. Hermano, ¿qué decisión está por tomar usted? De todo tipo, en su vida, en su trabajo, en su matrimonio. Tome en cuenta a Dios, vaya a Dios, ore a Dios, pídale dirección a Dios, para que no se equivoque con la decisión que vaya a tomar. Hermano, Dios da sabiduría y el Espíritu Santo, como sus hijos, nos guía. Dios es bueno y quiere que hagamos lo que es correcto. Amén, hermanos. Amén. Tome siempre en cuenta a Dios. Mire, es algo que usted conoce. El corazón, dice la palabra de Dios, que el corazón es engañoso, ¿no? Más que todas las cosas, y además, ¿qué? Perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuídese usted de su propio corazón. El corazón, nuestro anhelo, mire, está mostrado, hermano, y sé que lo sabe en carne propia. A veces queremos tomar decisiones en nuestra carne y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, pero no tomamos en cuenta a Dios. La carne va a querer algo, es lo que quiero decir. Nuestro entendimiento humano va a querer tomar decisiones. No permita eso. Primero vaya a Dios, y cuando el Señor le diga, hazlo, hágalo. Cuando el Señor le diga, por acá, por acá. Cuando el Señor le diga, espere, espere. Y haré y ganaremos y haremos esto y aquello y a tal ciudad, solamente si Dios quiere. El verdadero creyente, hermano, no deja fuera a Dios de todas sus decisiones. Tome en cuenta a Dios, hermanos. ¿Cómo va hasta ahorita, hermano? ¿Va palomita en todo? Debería. No está hablando de perfección el Señor, sino de una tendencia en el corazón. Porque para hacer esto, escuche, Dios ayuda. Dios nos fortalece. Aquellas cosas que nos cuestan trabajo, Dios pone el querer, el deseo de hacer lo correcto, pero también pone las fuerzas y el poder para realizarlo. El verdadero creyente tiene paciencia aún en medio del sufrimiento. El verdadero creyente resiste con firmeza en el tiempo de aflicción, hermano. Hace 8 días recordábamos a Job, ¿verdad? Recordábamos a Job, que al final el Señor mostró su compasión y su misericordia para con él. El creyente verdadero, hermano, como hoy lo estudiamos, es un instrumento en las manos de Dios para ayudar a otros, también al que se extravía de la fe. En términos generales, hermanos, a la luz de esta carta, hay muchas más evidencias en la Biblia de cómo debe vivir una persona que dice seguir a Cristo. Así vive un creyente en esta carta, hermanos, en estos parámetros, los parámetros de Dios. Así vive un creyente. ¿Usted vive de esta manera, hermano? Esforzándose a vivir de esta forma, con ese fruto que se hace evidente, como lo estudiamos aquí a lo largo de esta carta, hermano. Si usted vive así, gloria a Dios, hermano. El Señor está confirmando a través de la palabra de Dios que es usted creyente.
Por eso decía, en esta carta hemos sido confrontados con nuestra vida, cómo vivimos. El Señor, hermanos, nos ha hablado una y otra vez, hermano, de ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Tal vez ni siquiera el título de la serie usted recuerda. Tal vez sí. Porque el que vive así, hermanos, oyendo la palabra, oyendo sus mandatos, pero no los obedece, hermano, ¿qué dice la Escritura? Que ¿qué? Se engaña ¿a quién? A sí mismo. Medite cómo está su vida, hermano. No se engañe, porque de eso depende su destino eterno. El Señor nos ha dicho que nuestra fe se ve en nuestras obras, hermanos, nuestra obediencia. Una fe sin obediencia, una fe que no se ve en los frutos de nuestra vida, es una fe muerta. Es una fe que muestra que la persona no ha sido salvada por el Señor. Si usted sabe, hermano, que el Señor le ha hablado a su vida para que rectifique distintas áreas de ella, hágalo, rectifique, hermanos, porque no está hablando, reitero, no es una vida de perfección, pero sí es una vida que tiene el propósito, el deseo, por amor a Dios, por lo que Él es, de llevar una vida en santidad y en obediencia. Pero si usted hoy sabe que no es creyente, si usted hoy sabe que no está llevando esta vida, hoy el Señor puede darle una vida nueva. Hoy el Señor puede traerla a una vida nueva en Jesucristo. Hoy puede ser ese día de su salvación. Traerlo a una vida transformada, a una vida perdonada. Si usted reconoce hoy que necesita el perdón de todos sus pecados, porque se sabe lejos del Señor, enemigo de Dios, hoy puede ser ese día de su salvación. Una vida transformada puede venir hoy a usted por la gracia de Dios. Una vida que si no anhelaba la palabra, ahora la anhele. Una vida que no anhelaba la Biblia, leerla, ahora Dios se la puede dar. Una vida transformada que anhele vivir para Él, que anhele venir a los estudios, que anhele obedecer a Dios, a su palabra, que anhele amar a Dios, que anhele amar a los hermanos. Dios puede darle hoy una vida que desea hacer su voluntad. Una vida que le lleve a entender que separados de Dios, nada bueno, nada que agrade a Dios, va a usted poder hacer. Una vida nueva que le lleve a decirle al Señor, aquí estoy, envíame a mí. Que le lleve a decir al Señor, como tú quieras, Señor, como sea tu voluntad y no la mía. Esa es una vida transformada, pero también es una vida de gozo. Gozo aún en medio de las dificultades y las tribulaciones. Es fácil venir y escuchar la palabra y salir y no vivirla. Eso es fácil entrar a una congregación y salir y vivir como cada quien quiera. ¿Saben? Dios no quiere eso para su iglesia. Dios no quiere eso para una iglesia que se precie ser de Cristo. Debemos ser agradecidos con Dios, hermanos. Y debemos dar gracias a Dios por ser confrontados. Amén. Debemos dar gracias a Dios. El ser confrontados es una bendición, hermanos, para la vida de toda persona, de creyentes, por supuesto.
Dios no quiere dejarnos como vivimos, Dios no quiere dejarnos como estamos hoy, hermanos. Él quiere seguir transformando nuestra vida a través de su palabra. ¿Sabe por qué es una bendición, hermano? Porque el Señor a través de su palabra nos habla cosas que tenemos que cambiar. Nos habla cosas que muy seguramente ninguna persona nos diría. Él sabe lo que necesitamos, hermanos. Él sabe lo que Él está haciendo por nuestra vida. A través de su bendita palabra el Señor nos limpia, hermanos. Amén. A través de su bendita palabra el Señor nos santifica, hermanos. Ahí está la bendición de ser confrontados. No es tirar pedradas, no hacemos eso, hermano. Venimos, escudriñamos la Escritura y con un corazón humilde permitimos que el Señor hable a nuestro corazón. Qué bendición es la palabra de Dios, hermanos. Reitero, en ella nos limpia y nos santifica. Nos santifica en su verdad. ¿Sabe por qué? Porque su palabra es verdad. Dios desea algo con esta iglesia, hermanos. Con este remanente. Y con todo remanente. Con toda iglesia que se reúne para dar gloria a Dios. ¿Sabe qué Dios desea hacer, hermano? Dios quiere hermosear a su iglesia. ¿Cuántos dicen así es? Dios quiere hermosear a la novia, hermanos, para que cuando Él venga la encuentre hermosa, la encuentre radiante, hermanos, la encuentre lista, preparada, dispuesta, sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia que Dios desea, hermanos. Y es la iglesia que perfectamente todos sabemos que Dios desea en este pequeño remanente. Vamos a orar, cierre sus ojos para no distraerse. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Eres bueno porque nos has permitido concluir esta carta maravillosa, Señor. Gracias porque me has permitido a mí cumplir mi parte, Señor, de enseñar con temor, de enseñar con reverencia a ti, Señor, tu bendita palabra. Gracias porque me has fortalecido para poder pararme aquí, Señor, sin merecerlo, para alimentar a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por esta serie, Señor. Recuérdanos, Señor, que al exponer tu palabra a cada uno de nosotros, Señor, somos responsables ante tus ojos de lo que hagamos con ella. Somos responsables ante ti de ser oidores olvidadizos o de ser hacedores de tu palabra, de llevarla en nuestro corazón, de llevarla por obra como un tesoro, Señor, que nos lleva a cambiar nuestra manera de vivir. Gracias por hablarnos y ser confrontados. Es una bendición, Señor. Gracias por que no son ellos descritos por tu palabra, Señor. Yo hoy te pido en el nombre de Jesús por ellos y ellas, Señor. Nuestro ruego es que tu misericordia venga a sus vidas y sean convencidos, Señor, por tu Espíritu Santo acerca de su condición ante tus ojos. Que sean convencidos, Señor, verdaderamente que necesitan de tu salvación, Señor. Ten bondad, Señor, para con ellos, por favor. Tráelos a ti en arrepentimiento y fe, que hoy puedan entregar sus vidas a ti, Señor.
Por favor, Señor. Tuya es la salvación, Señor. Tuya es la salvación, Padre. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Y gracias, Señor, porque también has hablado al creyente. Nos has confrontado por ello, Señor. Te pedimos también perdón, Señor. Perdónanos, Señor, porque en ocasiones hemos descuidado nuestra vida. Hemos descuidado nuestra comunión contigo y hemos pecado contra ti. Perdónanos, Señor, y límpianos, por favor. Límpianos, Señor. Pero también ayúdanos, Señor, a recordar que tu palabra, para que ésta nos guíe, Señor, para que sea usada por tu Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos la recuerde y podamos vivir cada día creciendo en santidad, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque eres bueno y nos alimentas de tu verdad. Te damos gracias, Señor. Orando todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano. Que tenga buena tarde. Damos gracias a Dios por su vida. Es que no veo. Y pues Dios le bendiga.